Vamos a demostrar solo con la Biblia que el bautismo de los niños es algo que no es bíblico. Demuestra que un niño fue bautizado como manda la palabra, le creo. Vamos a ver si cree. Le voy a dar dos. Una y dos. La primera es Hechos 16:31. Usted lo va a leer. Hechos 16:31 en adelante. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo. Serás salvo tú. Serás salvo tú y tu casa. ¿Ahí están los niños metidos o no? Claro. No, pregunto, no me agarre el micrófono. Pregunto, ¿están los niños metidos o no? Se mira que... No, perdón. O sea, a ver, transportémonos a aquel tiempo. Y en aquel tiempo judío, ustedes saben que era la familia, la casa, el abuelo, la abuela, el tío, la tía, el papá, la mamá, los hijos, existían esclavos. Los esclavos, los hijos de los esclavos, era una familia grande, ¿sí? Tu casa abarcaba todo eso. Y dice, ten fe en el Señor y te salvarás tú y tu casa. Pregunto, ¿ahí está sacando a los niños? Dice, menos a los niños. No. Bueno, ahora vamos a ver si se bautizaron o no se bautizaron. Vamos a ver, porque usted ya dijo que los niños no lo sacaron. Entonces vamos a ver si se bautizaron todos los de la casa. Siga leyendo. Sería en el verso 32. Dice: y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándole en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida los bautizó él con todos los suyos. Pregunto, ¿menos los niños? Ese menos los niños, palabra de Satanás. Pero no dice la Biblia menos los niños. Y ahora le voy a dar otra citica. Mateo capítulo. El video corto que nosotros acabamos de ver, el sacerdote Luis Toro reta a los cristianos evangélicos a que le demuestren que la Biblia no manda a bautizar niños. Para probar que los niños sí fueron bautizados, él utiliza dos textos, Hechos 16 del 31 al 33, el carcelero de Filipos, y Pablo le dice al carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Luego él dice que se bautizó él con todos los suyos. El sacerdote entonces argumenta que en la casa antigua habían niños, habían bebés, y con la Biblia dice toda su casa. Los bebés fueron bautizados obligatoriamente, dice él, e incluso dice que afirmar que los niños no estaban incluidos es palabra de Satanás. Mateo capítulo 28, el versículo 19, la gran comisión, Jesús manda, dice él, a bautizar a todas las naciones, y el sacerdote asume que eso incluye también a los bebés. Ahora, el error de la lógica humana es grandísimo. Antes de nosotros ir a la Biblia, tenemos que enseñarle a cualquier persona a detectar las trampas de hablar de estas personas. El señor Toro aquí utiliza dos trampas: el sigilismo falso. Un sigilismo es cuando agarras dos ideas para sacar una conclusión. Por ejemplo, idea 1, los pájaros vuelan. Idea 2, la gallina es un pájaro. Conclusión, la gallina vuela.
Esto suena lógico, pero es falso porque la gallina no vuela alto. Así es que el sacerdote hace esto. Idea 1, se bautizó toda la casa. Idea 2, en algunas casas había bebés. Conclusión, se bautizaron bebés. Esto es falso porque está asumiendo cosas que el texto no dice. El argumento del silencio es el siguiente. Esta es una trampa muy usada. El sacerdote dice, la Biblia no dice menos los niños. Por lo tanto, sí había niños. Entonces el argumento del silencio es creer que porque la Biblia no menciona algo, entonces eso ocurrió. Ahora imagínense que alguien diga, la Biblia no dice que el apóstol Pedro tenía un perro de mascota. Por lo tanto, Pedro tenía un perrito que lo acompañaba a predicar. Ahora, eso es ridículo. No podemos inventar doctrinas basadas en lo que la Biblia no dice. Tenemos que basarnos en lo que la Biblia sí dice. Y lo que la Biblia sí dice es, en este mismo pasaje, destruye por completo el bautismo de bebés. Vamos a verlo paso a paso. Vamos a la exégesis de Hechos capítulo 16, el carcelero de Filipos. Vamos a ubicarnos en la historia, o sea, el método histórico. Y el apóstol Pablo y Silas estaban predicando en la ciudad de Filipos. Por predicar la verdad, los golpearon con varas y los metieron en el calabozo más oscuro de la cárcel, atándole los pies a un cepo de madera. A la medianoche, mientras ellos cantaban, Dios mandó un terremoto gigantesco que abrió las puertas de la cárcel. El carcelero, un soldado romano duro y fuerte, se despertó y al ver las puertas abiertas pensó que los presos se habían escapado. Como la ley romana decía que si un preso escapaba, el guardia debía pagar con su vida, entonces el carcelero sacó una espada para suicidarse. Pero Pablo le gritó, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Así es que el carcelero, temblando, cayó a los pies de Pablo y le hizo una pregunta, la pregunta más importante que un ser humano puede hacerse en toda su vida. Hechos 16:30. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? A partir de aquí, cada versículo es una espada que destruye la doctrina del bautismo infantil. El requisito importante es creer. Hechos capítulo 16, el versículo 31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Ahora, si vamos a hacer el análisis gramatical, la palabra original, el griego para creer, es pisteuso. Este verbo está en modo imperativo, lo que significa que es una orden directa a la mente y al corazón de la persona. Para poder creer, una persona necesita tres cosas: tener intelecto para entender el mensaje, tener voluntad para decidir aceptarlo y tener conciencia del pecado para saber que necesita un Salvador. Vamos hacernos una pregunta. ¿Puede un bebé recién nacido a pocos meses entender quién es Jesucristo? ¿Puede un bebé arrepentirse de sus pecados? ¿Puede un bebé tomar la decisión voluntaria de creer? La respuesta es un absoluto no. Un bebé no tiene la capacidad mental para ejercer la fe. Pablo le está diciendo al carcelero, si tú crees en Jesús, serás salvo. Y los miembros de tu casa que también pueden creer en Jesús, ellos también podrán ser salvos. Esto es lo que realmente está diciendo. Y también esto es importante saberlo, ¿sí? Ahora, la salvación no se hereda. La salvación no se hereda. Ahora, aquí nosotros tenemos que escuchar el golpe de gracia, escuchar la palabra de Dios. El sacerdote del video, de manera muy astuta, lee el versículo a la carrera para que la gente no lo piense mucho. Pero nosotros vamos a detenernos aquí con la lupa gigante y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios sobre todos los que estaban en su casa. Vamos a ir al exégesis. Este es el versículo que derrumba totalmente el castillo de arena del señor Toro. La Biblia dice claramente que Pablo y Silas se sentaron y les hablaron la palabra del Señor a todos los que estaban en la casa. Para que alguien te hable la palabra del Señor, te predique el evangelio y te explique que Jesús murió en la cruz, tú tienes que tener oídos para escuchar y mente para entender. La pregunta para la
para las personas que están a nuestro alrededor e incluso para nosotros es: ¿acaso el apóstol Pablo se sentó a predicarle un sermón sobre la salvación a un bebé de 3 meses que estaba en una cuna llorando? Por supuesto que no. Mira, si la Biblia dice que la palabra fue hablada a todos los que estaban en la casa, eso significa obligatoriamente y gramaticalmente que toda la casa estaba compuesta por personas con edad y la capacidad suficiente para escuchar y para entender y procesar un sermón evangélico. No había bebés de brazos recibiendo la palabra, había adultos jóvenes con la capacidad de razonar. Una tercera parte es la acción del bautismo, Hechos 16:33. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Ahora, como Pablo les predicó la palabra, ellos escucharon, ellos creyeron y como resultado de su fe voluntaria bajaron a las aguas bautismales y fueron bautizados. El bautismo fue el paso final de un proceso consciente. Vamos a la prueba definitiva, el regocijo de la fe, Hechos 16:34. Si todavía queda alguna duda de que en esa casa no se bautizó ningún bebé, el Espíritu Santo dejó un versículo final que el sacerdote nunca explicó a fondo. Y llevándolos a su casa, les sirvió la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Vamos a hacer el análisis gramatical. El idioma original, la frase haber creído es una sola frase que es pisteusukos. Esta palabra maravillosa significa estar en un estado de felicidad, puesto de fe y confianza plenamente en Dios. ¿Y quiénes estaban en ese estado de alegría y por haber creído? El texto dice toda su casa. O sea, si vamos a hacer la exégesis, toda la casa escuchó el sermón. Toda la casa fue bautizada y toda la casa se regocijó alegremente porque toda la casa había creído en Dios. Ahora la pregunta es, ¿puede un bebé recién nacido estar regocijado por haber puesto su fe y su confianza teológica en el Dios universal? Es imposible que un bebé que llora apenas que puede llorar cuando tiene hambre y cuando tiene frío, pero no se goza por haber entendido el evangelio de la salvación. Así es que, ¿cuál es la conclusión exegética en Hechos 16? Al dejar que el texto se explique por sí mismo, descubrimos el argumento del sacerdote que es falso. En la casa del carcelero de Filipo no se bautizó a ningún niño de pecho, se bautizó a un grupo de personas que ya fueran hijos mayores, jóvenes, esposa y siervos que tuvieron la capacidad de oír la predicación y entenderla y creerla voluntariamente y también regocijarse en su salvación. La Biblia es muy perfecta y no se contradice. Vamos a la tercera parte de este estudio de la exégesis en Mateo 28, la Gran Comisión. El segundo texto que el señor Toro menciona a la carrera es Mateo capítulo 28 versículo 19. Él dice que como Jesús mandó a bautizar a todos, ahí están incluidos también los niños. Leamos las palabras exactas del Rey de Reyes. Él dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para desarmar esta mala interpretación, solo necesitamos leer el texto en orden. Jesús da la lógica y es una secuencia lógica, un orden de pasos que no se puede alterar. Paso 1, hacer discípulos. En griego la palabra mateteusate es la palabra mateteusate, significa hacer estudiante, aprendices o seguidores. Un discípulo es alguien que escucha al maestro, aprende las enseñanzas y decide seguir sus pasos. Ahora la pregunta es, ¿puede un bebé recién nacido ser un estudiante, un aprendiz de las doctrinas de Cristo? La respuesta es no, bautizándolos. ¿A quienes se debe entonces bautizar? Es la pregunta. El texto griego es muy clarísimo. La acción de bautizar recae sobre quienes primero se hicieron discípulos. Entonces el orden que Cristo estableció es inquebrantable. Primero se predica para que
para que el pecador escuche, luego la persona cree y se convierte en un discípulo, en un seguidor, y solo entonces esa persona es bautizada con el sello de su fe. Entonces la iglesia tradicional ha invertido ese orden de Cristo. Ellos dicen, primero agarremos al bebé y lo bautizamos, que no es bautizar, sino es rociar agua en la cabeza, porque bautismo es sumergir por completo, y luego con los años a ver si se vuelve discípulo. Pero eso es desobedecer el mandato y la orden directa de Cristo. El bautismo no produce fe. El bautismo es el resultado de una fe que ya existe en el corazón. Entonces la cuarta parte de este estudio es toda la escritura, es un requisito innegociable para que nuestro estudio sea exhaustivo y también pruebe las balas de los enemigos. Nosotros siempre usamos nuestra regla de fe, que es toda la escritura. Vamos a preguntarle a la Biblia, vamos a preguntarle al Señor cuál es el requisito obligatorio para que una persona pueda entrar en las aguas del bautismo. Vamos al libro de Hechos, el capítulo 8. El evangelista Felipe iba por el camino en el desierto y se encontró con un hombre de Etiopía, un eunuco, que iba leyendo el libro del profeta Elías. Felipe se subió al carro y le predicó el evangelio y le explicó que Isaías estaba hablando de la muerte de Cristo Jesús. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde y el hombre de Etiopía hizo una pregunta maravillosa. Hechos 8:36. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y le dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Si el sacerdote del video tuviera la razón, Felipe habría dicho: no impide nada. De hecho, si tienes un bebé por ahí escondido en el carro, tráelo y yo también te lo bautizo, y lo bautizamos también sin que él sepa qué es lo que está pasando. Pero Felipe dijo eso. Pero Felipe no dijo eso. El Espíritu Santo inspiró a Felipe a dar la regla de oro, que es el mandato eterno y absoluto del bautismo cristiano en Hechos 8:37. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esta es la roca inamovible de la teología cristiana. ¿Qué impide que una persona sea bautizada? La falta de fe. ¿Cuál es la única condición para bautizarte? Si crees de todo corazón, bien puedes. Para bautizarse a una persona tiene que declarar voluntariamente con toda su propia boca, desde lo más profundo, desde su propio corazón, que Jesucristo es su Señor y su Salvador. Como un infante, un bebé, un niño pequeño no puede creer de todo corazón ni confesar a Cristo con toda su boca, es bíblicamente ilegal bautizarlo. Hacerlo es un invento humano, una tradición de hombres que anula la palabra de Dios en Marcos 7:13. Vamos entonces a nuestra quinta parte de este estudio, es el verdadero significado del bautismo, el verdadero bautismo. Para entender por qué es tan malo bautizar a los bebés, nosotros tenemos que entender qué es el bautismo realmente. ¿Por qué la iglesia tradicional bautiza a los bebés? Es una pregunta muy interesante. La Iglesia Católica inventó la doctrina del bautismo infantil por un miedo teológico. Ellos crearon una enseñanza llamada el pecado original. Ellos enseñan que cuando un bebé nace con una mancha negra en el alma por culpa de Adán, y que si ese bebé se muere sin ser bautizado, no puede ir al cielo. Antiguamente decían que iba a un lugar llamado el limbo. Por eso los padres católicos corren asustados a echarle agua en la cabeza a sus bebés para lavarles el pecado original y así asegurar la salvación. Ahora, ¿qué dice la sola escritura? El agua no lava los pecados. La Biblia declara en Génesis hasta Apocalipsis que el agua física no tiene ningún poder místico de limpiar el alma humana. Lo único en todo el universo que puede lavar el pecado es la sangre derramada de Cristo Jesús. Leamos en 1 de Juan capítulo 1 el versículo 7. Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Así es que echarle agua en la cabeza a un bebé no le lava del alma. No le lava el alma. Creer eso es magia o superstición, pero eso no es cristianismo. Los bebés no tienen un pecado original. Es verdad que todos los seres humanos tenemos una condición natural humana,
una tendencia a pecar, pero la Biblia enseña que Dios es un juez perfectamente justo. Dios no va a mandar al infierno a un bebé recién nacido que no tiene conciencia ni capacidad de elegir entre qué es lo bueno y qué es lo malo. En Ezequiel capítulo 18, el versículo 20, Dios da una ley de justicia absoluta. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. Así es que un bebé no es culpable de los actos de Adán. Cuando los niños pequeños se acercaban a Jesús, Él no dijo: rápido, vamos al agua y los bautizamos porque están sucios del pecado original. Jesús no dijo eso. Jesucristo los abrazó, los bendijo y dijo en Mateo capítulo 19, el versículo 14: dejad a los niños, venid a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Los bebés y los niños sin uso de razón que mueren van directamente a descansar hasta cuando Jesús venga por segunda vez y llegarán a la gracia soberana sin ninguna necesidad de agua. Ahora, la pregunta es: ¿qué es el bautismo para un adulto? Dejemos entonces que el mismo apóstol Pablo y el apóstol Pedro nos expliquen cuál es el método del bautismo según la Biblia. Romanos capítulo 6, el versículo del 3 al 4, Pablo dice que el bautismo es un símbolo, un drama, una representación. Cuando el creyente sumergido bajo el agua está representando que su vieja vida de pecado fue crucificada y enterrada en la tumba junto a Jesús. Y cuando el creyente es sacado del agua, está representando que ha resucitado una nueva vida con Cristo, dejándolo todo atrás. ¿Acaso un bebé recién nacido tiene una vieja vida de pecado, de borrachera, que necesita ser enterrada? Pues la respuesta es no. El bautismo es para el pecador arrepentido. En 1 de Pedro capítulo 3, el versículo 21, el apóstol Pedro define el bautismo con una claridad deslumbrante. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Pedro dice que el bautismo no se trata de echarle agua para quitarle la mugre de la piel o el pecado original. El bautismo es el acto legal por el cual una persona con su mente clara, una buena conciencia, se presenta ante Dios y le hace una promesa pública de servirle por el resto de su vida. Así es que un bebé de cuna no puede hacer un pacto legal de una buena conciencia con Dios. Vamos a la sexta parte de este estudio, la palabra bautismo en griego, para darle la última estocada a la gracia. La última estacada de gracia a la falsa doctrina del bautismo infantil. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo de hermenéutica gramatical. Vamos a estudiar la palabra misma del bautismo. Cuando el sacerdote del video agarra un bebé en la iglesia, lo viste de blanco y lo acuesta sobre una pila de mármol y le deja caer un chorrito de agua sobre la concha de su cabeza, él a eso lo llama bautismo. Pero ¿qué significa la palabra bautismo en el idioma griego en el que los apóstoles escribieron el Nuevo Testamento? Mira, la palabra original es el verbo baptizo. Esta palabra nunca en ningún diccionario del griego antiguo significa salpicar o rociar o echar un poquitico de agua. Para decir rociar, los griegos usaban otra palabra totalmente diferente. El verbo era rantizo. El verbo baptizo significa única y exclusivamente sumergir. Baptizo, zambullir, hundir completamente debajo de un líquido. En el mundo antiguo, cuando una persona tenía una tela, agarraba la tela blanca y la hundía por completo, o sea, baptizo, dentro de una olla con pintura roja, hasta que toda la tela quedaba cubierta o cambiada de color. Por eso cuando nosotros leemos la Biblia, vemos que el verdadero bautismo requería grandes cantidades de agua. Juan capítulo 3, el versículo 23. Así es que Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, dice las escrituras, había muchas aguas. Ahora, si fuera solo para salpicar unas pocas gotas en la cabeza,
a Juan le bastaba llevar una cantimplora o una vasija e iba a los lugares específicos porque no necesitaba ir al río profundo a hundir a las personas o a la gente. Mateo capítulo 3, el versículo 16 dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Jesús a los 30 años de edad, no un bebé, tuvo que meterse físicamente dentro del río Jordán y luego subir de él. Hechos capítulo 8, el versículo 38 al 39, dice, y descendieron ambos del agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. O sea, descendieron juntos al agua Felipe y el eunuco y le bautizó. Cuando subieron del agua, vuelve a decir las escrituras. Así es que ambos hombres eran adultos, tuvieron que bajar y meterse al agua para lograr la inmersión total. ¿Cuál es la conclusión entonces gramatical? Es que lo que hace la iglesia tradicional, la iglesia Roma con los bebés es un invento doblemente falso. Primero bautizan a alguien que no tiene fe, lo cual viola el requisito de Hechos capítulo 8 versículo 37. Segundo, ni siquiera lo bautizan. Bautizo es sumergir, sino que lo que hacen es rociar, rantizo. Es un rito humano sin ningún peso ni valor bíblico, pero lo que Jesús mandó fue a bautizar. ¿Cuál es el resumen entonces? Mis queridos, este estudio es una armadura de oro para proteger a todas las personas de la herejía y la hegemonía romana. Cuando usted se pare frente a las personas que están a su alrededor, tú puedes decirle a esas personas que hay una trampa del silencio que utilizan los predicadores romanos, y es creer que se bautizaron bebés solo porque la palabra de Dios no dice que no había, ¿sí? Y esto es un engaño, o sea que porque la Biblia dice que no había niños, entonces bautizaron toda la casa. Ese es un engaño. No podemos inventar doctrinas basadas en silencios de la Biblia. Nosotros nos basamos en los mandamientos claros de Dios, y la orden de la salvación en Hechos 16 y Mateo 28 es que la Biblia dice un orden muy específico. Primero se predica la palabra de Dios, luego la persona escucha, le entiende, y luego la persona voluntariamente se hace discípulo y la persona se goza después. La persona es bautizada después de creer, después de ser un discípulo. Así es que un bebé de meses no puede hacer ninguno de estos primeros 4 pasos antes del bautismo, y ni siquiera el quinto, que es el bautismo, porque a un bebé no se puede hundir. Eso no está bien. Así es que, ¿cuál es el requisito de Felipe? Si alguien le pregunta a un hermano de su iglesia, ¿por qué no bautizan los bebés, mi querido, mi querida? Tú también puedes responder abriendo tu Biblia en Hechos 8:37, porque la palabra de Dios dice que para ser bautizado hay que creer de todo corazón, y mi bebé todavía no tiene la mente para hacer eso. El agua no salva. Echamos por tierra el miedo al pecado original. Solo la sangre de Cristo Jesús es la que nos puede salvar. Solo Cristo Jesús. Nuestros bebés están protegidos por la gracia y también por la justicia perfecta de Dios hasta que tengan uso de razón. Un símbolo de la muerte y la resurrección de Cristo también es el verdadero bautismo bíblico, y que es para los adultos, los jóvenes conscientes. Así es que, mis queridos, vamos a ir a la palabra bautizo, que significa sumergir totalmente, para decirle nosotros a las personas que están a nuestro alrededor: mi vida de pecador ha muerto y está enterrada, y ahora me levanto del agua como un hombre nuevo para vivir en obediencia a Jesucristo. Así es que, mis queridos, no necesitamos doblar los versículos ni hacer gimnasia mental para entender lo que Dios quiere. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, personas que realmente le sigan voluntariamente, con la mente clara y el corazón entregado por completo a su gracia. Mis queridos, que el Espíritu Santo los llene del fuego de la fe, que la autoridad y el amor de Jesucristo les siga instruyendo como ovejas de su redil, y que este estudio bíblico sea una tremenda edificación para ti y para tu iglesia, y que el Señor multiplique su hermosa vida, ministerio, y a todas las personas que están viendo este video. Vamos a orar.
Eterno Dios que estás en los cielos, gracias por aclararnos el tema del bautismo y ayúdanos, Señor, a poder aplicar este verdadero bautismo a las personas. Hay personas que los rantizaron, que los rociaron cuando eran bebés y que todavía no están bautizados. Permíteles llegar esa luz a su corazón y que puedan ser bautizados. Señor Dios del cielo, bendícenos, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.